Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, dispuestos a sumergirnos en el torbellino de noticias y exclusivas que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, un secreto a voces que estoy segura, ha dejado a más de uno con la boca abierta y con un sinfín de interrogantes revoloteando en la cabeza. Si pensaban que ya lo habían visto todo, que las sorpresas habían llegado a su límite, déjenme decirles que están a punto de descubrir algo que va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en nuestras pantallas y en nuestros corazones, y la noticia que los une, o más bien, que los ha vuelto a poner bajo el foco de atención de una manera completamente inesperada y francamente intrigante. Si aún no lo han hecho, les invito con toda la emoción del mundo, a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas, análisis profundos y primicias que os traemos con tanto cariño. Así que abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno, muy bueno. Desde que compartieron pantalla en esa exitosa, inolvidable y absolutamente magnética serie titulada Erkencicus, la química entre Can Yaman y Method Demir fue algo que se sentía, que se palpaba, que explotaba en cada escena. La forma en que sus personajes, el carismático y a veces impulsivo Can Divit y la dulce y soñadora Sanemain, se miraban, la chispa eléctrica que nacía en sus diálogos, la tensión palpable que envolvía cada uno de sus encuentros, todo gritaba a los cuatro vientos pareja ideal. Y como era de esperar, como era inevitable, los fans, millones de fans alrededor del mundo, se enamoraron perdidamente de esta dupla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas, esperanzas desbordantes y hasta sueños tangibles de que su romance, esa conexión tan real que transmitían en la ficción, traspasara la pantalla y se materializara en la vida real. Y para ser sinceros, por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores persistentes, avistamientos que alimentaban la llama de la especulación, y todo apuntaba, con una vehemencia casi irrefutable, a que Can y Demet estaban viviendo un apasionado romance fuera de las cámaras, un amor de cuento de hadas que la audiencia, que ya los adoraba como pareja ficticia, estaba ansiosa por celebrar. El público, ese mismo público que se había rendido ante su talento y su encanto, celebró la noticia como si fuera propia, soñando con bodas idílicas, hijos preciosos y una historia de amor digna de las mejores telenovelas. Sin embargo, la vida real, esa fuerza impredecible y a veces cruel, como bien sabemos, a veces tiene giros inesperados, cambios de rumbo abruptos que nos dejan con la boca abierta. Los rumores de separación no tardaron en aparecer, como una sombra que se cierne sobre los sueños, y aunque nunca hubo una confirmación oficial, un comunicado rotundo por parte de ellos, las señales eran cada vez más claras, más evidentes, su relación, si es que llegó a serlo de forma pública y confirmada, había llegado a su fin, dejando un vacío de anhelo en el corazón de muchos. Y es precisamente ahí, en ese punto de inflexión, donde la vida y el destino parecen jugar sus cartas más sorprendentes, donde entra la noticia que ha sacudido todo este 21 de noviembre de 2025. Porque cuando pensábamos que sus caminos se habían separado definitivamente, que cada uno seguía su propio rumbo, construyendo sus carreras y sus vidas de forma independiente, ¡zas!, aparece una noticia que los vuelve a unir de una forma que nadie, absolutamente nadie, imaginaba. No se trata de que hayan vuelto a ser pareja, al menos no de forma romántica, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible, casi un cliché. Esto es mucho más intrigante, mucho más complejo, algo que involucra directamente sus carreras, sus proyectos más ambiciosos y quizás, solo quizás, un reencuentro profesional que podría ser el germen, la chispa inicial de algo totalmente nuevo, algo que trascienda lo que ya conocemos. Imaginen por un momento esta escena, el regreso triunfal de Can Yaman a Turquía, tras su exitosa y ambiciosa incursión en producciones internacionales, enfrentando nuevos desafíos y conquistando nuevas audiencias, y casi de manera simultánea, un proyecto monumental que une a Method Demir con una productora de renombre, una de esas casas productoras que marcan tendencia y definen el futuro del entretenimiento, y si esa productora, o ese proyecto en particular, tiene un nexo inesperado, un hilo conductor que, de alguna manera, nos lleva directamente hasta Can. Los detalles que han empezado a filtrarse y créanme, aunque son escasos, son increíblemente jugosos, están diseñados para encender la imaginación. Más fértil. Apuntan con una contundencia cada vez mayor a una posible colaboración, un proyecto que los traería de vuelta juntos bajo el mismo techo creativo, pero esta vez, la clave está en el matiz. No como protagonistas de una comedia romántica que enamoró al mundo entero,
sino quizás en roles completamente diferentes, inexplorados, en una historia que desafíe sus límites actorales, que los impulse a salir de su zona de confort y que, sin duda alguna, generará un revuelo mediático sin precedentes, un fenómeno que acaparará todas las portadas y todas las conversaciones. Piensen en el impacto potencial, dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, con una base de fans masiva y global que los adora, y una historia personal, esa conexión que siempre ha generado un interés morboso y genuino, uniendo fuerzas de nuevo. ¿Será una película que marque un antes y un después en el cine turco? ¿Una serie con un concepto totalmente innovador, algo que rompa esquemas y abra nuevos caminos narrativos? ¿O quizás algo aún más ambicioso, algo que vaya más allá de lo convencional, como la producción de un nuevo formato televisivo, un programa que redefina la forma en que consumimos contenido? Las posibilidades son infinitas y la especulación, mis queridos seguidores, está al rojo vivo, ardiendo con una intensidad inusitada. Los detalles que se manejan son, como decimos, escasos, pero precisamente esa escasez es la que les da ese toque de misterio, esa capacidad para encender la imaginación y llevarnos a soñar con escenarios inimaginables. Se habla de un guión que ha sido meticulosamente escrito, cuidadosamente diseñado, pensando específicamente en ambos, un guión que no solo busca explotar su innegable carisma, esa luz propia que poseen, sino también, y esto es lo más emocionante, su capacidad probada para interpretar personajes complejos, profundos, que nos hagan vibrar. Y aquí es donde la intriga se dispara, donde los niveles de expectativa se elevan a estratos cósmicos. Ya no serían las típicas parejas de ficción a las que nos tienen acostumbrados, esas dinámicas predecibles que, aunque nos encanten, ya conocemos. Se rumorea con fuerza, con un susurro que cada vez suena más alto, que podrían interpretar personajes con una dinámica completamente distinta, diametralmente opuesta a lo que esperamos. Quizás sean rivales acérrimos, luchando por el mismo objetivo desde bandos opuestos. Quizás sean aliados inquebrantables, unidos en una causa común que los ponga a prueba. O incluso podrían explorar personajes que sumerjan en las profundidades más oscuras y dramáticas de sus personalidades, mostrando facetas que aún no hemos visto. Esto sería un desafío actoral de proporciones épicas para ambos, y a la vez, una oportunidad increíble para demostrar la versatilidad que han ido cultivando con esmero a lo largo de sus carreras individuales. Khan, con sus proyectos internacionales, ha tenido la oportunidad de sumergirse en diferentes géneros, de trabajar con directores de renombre mundial, de expandir sus horizontes creativos. Y Demet, por su parte, ha demostrado una inteligencia notable a la hora de elegir proyectos que le permiten explorar registros interpretativos mucho más allá de la comedia romántica que la catapultó a la fama, demostrando su profundidad y su talento innato. Además de todo esto, hay que considerar un factor crucial, un motor de expectación insaciable, el factor fan. La legión de seguidores que ambos acumulan, y que los han acompañado en cada uno de sus pasos, es simplemente gigantesca, un ejército leal que los adora y los apoya incondicionalmente. Y esta noticia por sí sola ha sido suficiente para generar miles, cientos de miles de comentarios, reacciones y debates apasionados en todas las redes sociales. La expectación es palpable, casi se puede tocar. Imaginen el poder de convocatoria que tendría un proyecto así, la fuerza de atracción que ejercería sobre la audiencia. Las plataformas de streaming, esos gigantes del entretenimiento digital, estarían peleándose ferozmente por hacerse con los derechos de distribución, y los ratings de audiencia, esa métrica crucial, alcanzarían cifras astronómicas, rompiendo todos los récords establecidos. No es exagerado decir, mis queridos seguidores, que podría ser el proyecto que defina el futuro de la producción de series turcas a nivel global, un hito que marque un antes y un después en la forma en que el mundo percibe y consume este género. Estamos hablando de un fenómeno cultural que, al parecer, está a punto de resurgir con una fuerza renovada, más potente y deslumbrante que nunca. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta sorprendente noticia? ¿Ha sido una decisión puramente profesional, un cálculo estratégico de las productoras y los artistas, o quizás una maravillosa coincidencia del destino, un encuentro fortuito que ha abierto esta puerta inesperada? Las teorías abundan, como gotas de lluvia en un aguacero torrencial. Algunos sugieren que, tras haber tomado caminos separados, ambos han madurado significativamente como artistas y como personas, y han visto en esta oportunidad la manera perfecta de reencontrarse, de limar asperezas si es que las hubo, y de ofrecer algo completamente nuevo y refrescante a su público, algo que demuestre su evolución, su crecimiento.
Otros, con un espíritu más romántico, no descartan la posibilidad de que, a pesar de sus pasadas separaciones, exista una fuerte amistad y una admiración mutua que haya facilitado esta colaboración, un lazo que trasciende lo profesional. Y por supuesto, no faltan quienes especulan con un posible retorno a nivel sentimental, alimentando la llama de los deseos de los fans más románticos, aunque, como ya hemos mencionado, los detalles que se filtran apuntan con mayor contundencia a una esfera puramente profesional. Lo cierto es que, sea cual sea la razón subyacente, la motivación exacta detrás de esta unión, el 21 de noviembre de 2025 será recordado sin duda como el día en que la noticia de Can Yaman y de Meth Özdemir volvió a acaparar todos los titulares, a incendiar las redes y a generar un debate global, pero esta vez, con una vuelta de tuerca sorprendente, una combinación de factores que nadie anticipaba. Es el recordatorio más palpable de que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las sorpresas están siempre a la vuelta de la esquina, acechando, esperando el momento perfecto para manifestarse. Y que las conexiones que se forjan en los sets de rodaje, en el crisol de la creación artística, a veces trascienden las cámaras, las historias que interpretamos, y llegan a tocar nuestras vidas. La capacidad de reinventarse, de ofrecer algo fresco, emocionante y que rompa con lo establecido, es lo que mantiene viva la llama de la industria, lo que la hace vibrar y evolucionar constantemente. Y este posible proyecto entre Can y Meth, con toda la carga de expectación y misterio que lo rodea, parece ser la encarnación perfecta de esa idea, el ejemplo más claro de la constante reinvención que caracteriza al mundo del entretenimiento. Más allá de los rumores, las especulaciones y las mil teorías que circulan, hay un hecho que es innegable, una verdad que resplandece con luz propia. La química entre ellos es innegable, una fuerza de la naturaleza que se sintió en Erkenci-Kuş y que sin duda sigue presente. Y su talento individual, su capacidad actoral, es indiscutible, probada en cada uno de sus proyectos. Si logran canalizar esa energía electrizante, esa conexión especial y toda la experiencia que han adquirido en los últimos años, esa madurez artística que los ha transformado en un proyecto nuevo, audaz y arriesgado, el resultado, mis queridos seguidores, podría ser simplemente espectacular. Será una historia que nos haga reír a carcajadas, que nos saque lágrimas de emoción, o quizás que nos haga reflexionar profundamente sobre temas de gran calado social o existencial. Solo el tiempo, ese juez implacable y revelador, nos lo dirá. Pero la anticipación, la expectativa, ya es enorme, gigantesca. Y es que para muchos de nosotros, para la gran mayoría de sus seguidores, verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto completamente diferente, con roles y narrativas distintas, ya es en sí mismo un regalo, una bendición. Es la oportunidad de revivir esa magia que nos hicieron sentir con Erkenci-Kuş, pero ahora, con la madurez, la experiencia y la profundidad que han adquirido en los últimos años, listos para ofrecernos algo aún más impactante. Y aquí es donde entra nuestro papel fundamental como fans, como espectadores activos y apasionados. La forma en que reaccionemos a esta noticia, el apoyo incondicional que brindemos a este posible proyecto, será crucial para su éxito, para su consolidación. Las redes sociales, ese espacio vital donde se gestan y se difunden las tendencias, serán, una vez más, el escenario principal donde se liberen todas las emociones, donde se compartan las teorías más descabelladas y las más sensatas, y donde se manifieste la alegría desbordante o, en el peor de los casos, la decepción. Pero por lo pronto mantengamos la expectativa alta, la mente abierta y el corazón dispuesto a dejarnos sorprender. Este podría ser, sin duda alguna, el inicio de una nueva era para estos dos talentosos artistas, una era que nos traerá historias cautivadoras, actuaciones memorables y momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria colectiva. En resumen, la impactante y emocionante noticia del 21 de noviembre de 2025 sobre Can Yaman y Meth Özdemir gira en torno a la posibilidad de una nueva y sorprendente colaboración profesional. Tras el arrollador éxito de su anterior proyecto juntos y sus posteriores caminos artísticos separados, este anuncio ha conmocionado a sus seguidores, generando un torbellino de emociones y abriendo un abanico infinito de posibilidades sobre la naturaleza exacta de este nuevo proyecto que promete ser un hito trascendental en sus carreras individuales y, sin duda alguna, en la historia del entretenimiento turco y global. La expectativa es altísima, la intriga por conocer los detalles de esta unión solo crece con cada minuto que pasa, alimentando el ansia por descubrir qué nos depara el futuro. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy sobre este fascinante mundo del entretenimiento, un mundo que nunca deja de sorprendernos. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta noticia?
¿Están tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, enfrentando nuevos desafíos y regalándonos su talento? Déjenme sus teorías, sus deseos más profundos, sus expectativas más locas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir todas estas apasionantes novedades. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren que sigamos trayéndoles las últimas primicias, los análisis más profundos y las exclusivas que marcan tendencia, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también aman este universo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán sin aliento, con más análisis que les harán pensar y con la misma pasión que nos une. Un abrazo enorme y hasta la próxima.